Hey, bienvenido nuevamente al canal de Carlitos. Hoy estaremos haciendo un tutorial acerca de cómo utilizar TikTok Live Studio para que empieces a streamear como todo un pro. Estaremos tocando temas de cómo utilizar las secuencias, cómo agregar fuentes, cómo agregar tu vídeo, tu cámara, tu micro, entre otras cosas. También nos estaré ayudando diciendo todo lo bueno y lo malo que trae el programa de TikTok Live Studio. Entonces, sin más nada que decir, mi gente, vamos allá a ese tutorial. Bueno muchachos, ya estando aquí vamos a proceder a cómo descargar e instalar TikTok Live Studio para hacer stream. Primero que nada vamos allá a nuestro navegador. Nuestro navegador sería Microsoft. Vamos a buscar TikTok Live Studio, ok. Dolan o TikTok Live Studio descargar. Vamos allá a la primera pestaña, descargar, y aquí nos sale descargar para Windows. Le van a dar descargar. Una vez descargado el programa, se van a su carpeta en descarga y lo van a instalar. Estando instalado, aquí le va a aparecer el programa. Lo van a abrir normalmente como se abre. Y aquí está nuestro programa. Estando aquí, nos vamos a ir a modo editor. Primero que nada, modo editor. Le va a aparecer aquí en horizontal. Como nosotros vamos a trabajar en otro tipo de formato, tenemos que colocarlo en celular, que es 9x16, ok, celular. Aquí en celular ya nos aparece normal, así lo tengo yo normalmente. Esta es mi fuente de inicio. Aquí las secuencias, que las secuencias son, por ejemplo, la secuencia de empezando, secuencia de terminando, secuencia de juego. Tenemos las fuentes, por este lado tenemos fuentes. La fuente es todo lo que nosotros podemos agregar al live, para, por ejemplo, el texto, la música, etcétera. Tenemos las herramientas de like, que por ejemplo, si queremos invitar a una persona, si queremos hacer un objetivo de regalo, por ejemplo, quiero un objetivo en este like que sean de 100 rositas. Tenemos encuesta, por ejemplo, quiere que sigamos jugando 30 minutos más, sí o no. Podemos hacer encuesta, podemos hacer muchas cosas con las herramientas en el live. Vamos a hacer un ejemplo fácil y sencillo con ustedes. Vamos a empezar de cero. Vámonos al modo editor y vamos a crear. Aquí donde dice añadir una secuencia, vamos a añadir una. Yo ya la añadí. Aquí. Bueno, voy a añadirla de nuevo con ustedes para que vean. Para que vean cómo se añade. Borramos esta secuencia. Vamos a añadir una. Vámonos al fondo donde dice vacía, porque aquí tenemos secuencia de cámara doble. También hay una secuencia que ya viene organizada para unos streamers. Tenemos cámara doble, tenemos ajuste a la pantalla completa, tenemos una para solo el chat, para hablar solo con el chat, tenemos una en general. Pero como estamos empezando, ustedes están empezando, vámonos a vacía y vamos a crear una de nuevo todos. Nos vamos a ir, aquí tenemos grabación de pantalla, tenemos transmitir desde Android, transmitir desde iOS, imagen. Nos vamos a ir a los tres punticos y aquí están todas las fuentes de lo que ya les estaba hablando a ustedes. Aquí es todo lo que podemos nosotros colocar. Primero que nada, que es lo más importante en el live, la cámara. Así que vamos a colocar una cámara. Le damos a añadir cámara, fácil y sencillo. Mira, ya he añadido este dispositivo. Vamos a añadir otra. Podemos añadir esta. Tengo varias cámaras. Ya he añadido este dispositivo. Tenemos esta también, pero está ocupada. Entonces vamos a añadir esta. Vamos a añadir esta webcam 1920 x 1080 recomendado. Esta es la resolución de la cámara. Vamos a darle en recomendado. Siempre uso 60 fps y siempre la dejo en recomendado. Añadir cámara. Tenemos nuestra cámara principal del juego. Ok, esta es nuestra cámara del live. Tenemos aquí las fuentes. Vemos que no tenemos nada. ¿Qué podemos añadir? Podemos añadir el juego. Vamos por el juego. Como tal, yo no puedo abrir el juego ahorita porque no lo puedo abrir. Entonces vamos a hacer una grabación de pantalla. Vamos a simular como si fuera el juego. Vamos a hacer grabación de pantalla y vamos a simular. Grabación de pantalla. Mi pantalla es la 2. Aquí está mi pantalla. Entonces este es el juego. Como ya vieron, aquí ustedes lo pueden organizar a su manera. Lo más importante es que no queden espacios negros, porque espacio negro que quede, espacio negro que se va a ver en el live, entonces se va a ver un poco incómodo. Entonces vamos a colocarlo aquí. Así.
Ya aquí abajo podemos terminar de rellenar con, si tienen otra cámara pueden colocar otra cámara para los que jueguen en mando, X cosa. Si no, podemos colocar una imagen. Vamos a colocar una imagen, creo que tengo imagen. Vamos a colocar una imagen, sí, vamos a colocar esta de GTA. Vamos a hacer que jugamos GTA en el servidor de Venezuela Premium, ok. Mira, la colocamos así. Y ahí ya terminamos de rellenar. Aquí tenemos nuestra cámara, tenemos nuestro juego. Y aquí abajo, para que no se nos vea ese espacio en negro, colocamos una imagen, X cosa. Vamos a arreglar un poquito más la imagen para que se vea un poquito más más bonita. Ahí centramos el juego y centramos la imagen. Ahí le va a decir cuando está centradita. Por este lado tenemos las opciones de los resultados del like, por ejemplo los diamantes, el dinero que le han regalado, espectadores, seguidores, los likes, todo. Tenemos las personas que lo han visto, estas son las personas que lo están viendo ahorita en el like, y este es el chat general. Ok, aquí usted también puede comentar, pueden comentar e interactuar con el chat. Ahora, por otro lado, podemos agregar también, vamos a agregar más cosas a nuestro live. Vamos a agregar, por ejemplo, un texto. Yo como juego más que todo Warzone, siempre agrego el texto de mi ID. Por ejemplo, muchas personas me dicen: Carlos, pásame tu ID para jugar contigo. Aquí te voy a pasar mi ID. Entonces colocamos aquí el texto. ID, dos puntos, vamos a colocar Carlitos X. Ok, ya, un ejemplo. Aquí está nuestro texto. Mira. Ah, no le colocamos el color. Vamos a colocarle este color para que se vea así. O este. Ya, mira. Aquí está quedando. Lo ponemos un poquito más grande. De X manera, que siempre lo coloco yo aquí. Así. Para que la gente sepa. También tenemos enlace. Que enlace más que todo es para trabajar con la aplicación de Tfinity, que la cual es la que te da las alertas. La que te da alerta de seguidores, de regalos, X cosas, para colocar la tabla de clasificaciones de los tata, de las monedas. Pero ya eso lo vamos a dejar para otro tema. Si quieren que hablemos acerca de eso, no olviden dejar en los comentarios y le estaré haciendo un tutorial de eso. Aquí podemos colocar cámara del teléfono, por si tienen un celular pueden grabar con su propio celular. Captura de ventana no la suelo utilizar. Vamos con los widgets. Tenemos alertas, es algo muy importante que hay que colocar siempre. Alertas. Podemos colocar esta es la alerta de seguidores. Por ejemplo, name, por ejemplo, X personas, gracias por tu follow. Lo tengo yo personalizado. Puedes colocar el aspecto. Aquí tienes el aspecto como va a salir en pantalla. ¿Ves vista previa? Ajá. Aquí está el otro aspecto, el otro diseño. Bueno, es casi igual, creo que no. Ah, no, sí cambia un poquito porque aquí abajo aparece. Aquí está la opacidad, colores que quieren que aparezca. Y para no ser tan largo el video, aquí lo pueden colocar seguidores para todos, para todas las personas, para solo los seguidores, para los regalos o las suscripciones de los superfans. Yo lo tengo solo para seguidores, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Aquí ustedes pueden personalizar todo a su gusto. Pueden personalizar tanto el formato de las letras, pueden personalizar el sonido de las alertas aquí. Ok, este está mejor. Aquí tenemos también otra alerta, por ejemplo, tal persona te envió un regalo por valor de tantos monedas. Ese también lo tengo yo, tengo para el superfan. Aquí podemos personalizar todo. Entonces vamos a añadir fuentes. La añadimos. ¿Dónde está nuestra alerta? Aquí está nuestra alerta. La colocamos aquí. Así que aquí también tenemos objetivos. Objetivo es importante. Objetivo, podemos hacer un objetivo de seguidores. Por ejemplo, quiero llegar a... Como ustedes ven, yo suelo utilizar este objetivo. Cada seguidor y la cuenta. Llevo 1300 y quiero llegar a un objetivo de 3000, de 2000. Así que por favor me pueden seguir. Y bueno, tenemos superfan, objetivo de superfan y objetivo de regalo, por ejemplo 100 regalos, así X cosas. También tenemos los aspectos. Tenemos este y tenemos el básico. Suelo usar más este, que es más bonito. Aquí le pueden cambiar el color. Y vamos a añadir el de superfan. Sí, el de superfan.
1 de 1300. Aquí suelo colocar el objetivo. Aquí arriba más ya no da. Lo puedes, no, tienes que colocarlo solo aquí. Ok, lo puedes colocar aquí y el juego más abajito, como tú prefieras. Vamos a colocarlo ahí. No se nos está viendo el ID, entonces el ID vamos a colocarlo. Vamos a colocar el ID aquí y vamos a colocarlo así. Ok, mira cómo va quedando. Vamos a tocar el tema de ajuste de TikTok Live Studio. Para ajuste de TikTok Live Studio nos vamos a ir a calidad. Calidad de video automática. ¿Por qué automática? Porque es lo que nos está dando nuestra PC, nuestra mamacita. Entonces, si quieres podemos tocarla. Yo la suelo usar, yo la suelo dejar en automática o vamos a tocarla un poquito, personalizar. Resolución 1920 x 1080, creo que es una resolución muy bien, muy bien. Es la resolución máxima que nos está dejando en TikTok Live Studio. Resolución máxima a 60 fps. Lo puedes usar en 45 o 30, depende de tu PC. La resolución de 1080 x 720 también es una resolución buena. No me quejo, yo empecé con esa resolución. Velocidad de bits 6000, eso es del internet. Velocidad de bit del audio, esta no lo suelo tocar, no la suelo tocar. Latencia, ni esto tampoco. Transmisiones secundarias, esto es para, por ejemplo, cuando cambiemos de secuencia. Por ejemplo, si estamos en secuencia de empezando stream y nos vamos para otra, esta es la que vamos a cambiar. Ya les muestro cómo funciona. Estamos aquí y ahí apareció un poco, así apareció un poco. Vámonos a la de vacío, ok. Ese es eso. Teclas rápidas, estos son atajos para colocar en tus teclas. Ajuste y bueno, eso es todo. Eso es todo. Lo más importante en ajuste es la calidad, para ver la calidad de nuestro live. Este panel de aquí abajo, más que todo se centra en la cuestión del audio. Por ejemplo, aquí mezcladora de sonido es donde nosotros vamos a verificar nuestro sonido. Micrófono. Tenemos el micrófono DGM20, que es el que suelo usar. Este es un USB y me va súper más o menos bien. En audio tengo una consola de audio Fifine CS3, que es para controlar el audio. Aquí tú añades tu audio, le das a añadir. Aquí tengo mi consola, puedes añadir por ejemplo tu Spotify para manejar audios separados. Puedes añadir varias cosas. En micrófono, aquí añades tu micrófono, le das suspensión de ruido, es para que tú elimines el ruido. Lo pones en medio, alto, como tú quieras, depende de tu micro, depende de tu cuarto, tu zona. Nos podemos ir también a elementos de multimedia. Estos son todos los elementos que, por ejemplo, si tienes un video que trae música, se va a venir directamente a elementos de multimedia. Tenemos las fuentes, que son las alertas. Por ejemplo, tienes fuentes que tengan video. En fuentes se te va a venir para acá, para fuentes. Ajuste avanzado, no lo suelo tocar mucho. Bueno, y aquí tenemos también para hacer una prueba de audio, para hacer la prueba de comprobación de eco, para ver si tu cuarto tiene eco y esa cuestión. Aquí tienes todo esto donde tú vas a manipular tu sonido. No es tanto como el OBS, pero sí es bueno. Terminando con este video, les puedo decir que esto es todo lo que nos ofrece TikTok Live Studio ahorita. Y pues para empezar a hacer live, pues no es un mal programa, nos da la herramienta suficiente para presentar algo bonito y creativo en nuestro live. Bueno, mi muchacho, y sin más nada que decir, pues espero que le haya gustado este video. Me he tomado el tiempo de hacerlo para usted, ya que mucha gente me ha pedido el favor de que le enseñe cómo descargar e utilizar TikTok Live Studio. Así que bueno, regálame tu follow, suscríbete al canal, cualquier duda déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.